De adoración, ese tiempo, Señor, de canciones y donde pudimos recordar, Señor, lo bueno que sos con nosotros. Te pedimos que puedas abrir nuestros oídos, Señor, y que podamos ser tierra fértil para la semilla de tu palabra, Señor. Bendecimos este momento en donde el pastor, Señor, va a poder traer y compartir, Señor, de este alimento. Gracias, Señor. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. ¿Me escuchan bien? Ok, muchas gracias. Sí, lo escucho, pero no lo veo a ninguno. Bueno, eso ya se encarga de Alejandro, a ver, de conectarse con usted, porque a usted la veo bien yo acá. Tiene su cámara prendida, así que no hay problema. Muy bien. Gracias. No sé si la semana pasada o la anterior estábamos hablando un poquito en las clases de mentoreo en línea, clases de discipulado, de que Dios permite las pruebas y los sufrimientos en nuestra vida para hacernos arrepentir del pecado, también para asignarnos algún ministerio. También la lección dice que Dios permite las pruebas y el sufrimiento para hacernos crecer en el temor a Jehová, en el temor a Dios. También dice que permite las pruebas y el sufrimiento para hacernos crecer en la perseverancia. Y algo que me ha llamado la atención, bueno, en realidad siempre me llama la atención el Señor, es que Dios permite las pruebas y el sufrimiento para hacernos volver a Él en oración, para depender de Él. Hay muchas otras causas más por la cual Dios permite el sufrimiento y las pruebas, pero la última, sí, no sé por qué, pero tengo la sensación de que algunas cosas que predico es algo que Dios ya me ha estado hablando, o mañana o pasado me pasa algo de lo que hoy les tengo diciendo a ustedes. Así que quiero hacerles recordar que a veces Dios permite este sufrimiento y las pruebas que muchos de nosotros conocemos para hacernos depender de Él, para que estemos dependiendo de Él en oración. ¿Por qué? Puede haber muchos motivos, pero uno de los motivos que nosotros estamos casi completamente convencidos de que a veces nos creemos que somos autosuficientes. Y para Dios esto no sirve, no vale la pena. Necesitamos depender de Él. Y Él a veces permite estas cosas. Muy bien, hoy quiero hablarles de un solo pasaje bíblico. Es decir, el pasaje central es Proverbios 21, versículo 2. Vayan a sus Biblias y hoy quiero pedirle algo muy diferente a lo que antes le he pedido, es que tengan un cuaderno o tengan una hoja a la par con una lapicera y que puedan escribir 3 preguntas antes de escuchar esta reflexión. Si no tenés lapicera o un papel, búscalo ahora, porque quiero que escribas 3 preguntas. Muy importante que después de la reflexión me gustaría separarnos en grupo y en un ratito tratar de contestar estas preguntas. Y si desean pueden compartirla en el grupo. La primera pregunta es, ¿qué quieres de mí? Obviamente estamos haciéndole esta pregunta al Señor. ¿Qué quieres de mí? ¿Ya le escribieron? Bueno, si ya le escribieron, vamos a la segunda pregunta. ¿Qué estoy haciendo mal? Y la tercera pregunta sería, ¿qué debo hacer para cambiar? Muy bien. Una vez que ya han escribieron estas preguntas,
quiero hacerte una pregunta central, al principio y al final. Esta es la pregunta. ¿Está vuestro corazón dispuesto para ser pesado? ¿Está vuestro corazón, tu corazón, dispuesto para ser pesado por el Señor? Muy bien, vamos al pasaje bíblico. Proverbio 21:2. Yo tengo la Reina Valera contemporánea y dice así: el hombre cree que todo camino es recto, pero el Señor pondera los corazones. Este mismo versículo en la Biblia Jerusalén, o en la Biblia latinoamericana, que es una Biblia católica, lo traduce de esta manera: a los ojos del hombre todos sus caminos son rectos, pero Yahvé es el que pesa los corazones. La Nueva Versión Internacional lo traduce de esta manera: a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. La versión Dios habla al hombre, algunos dicen que esta versión no es muy buena, dice: al hombre le parece bien todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Y hay una nueva versión que se llama La Palabra de Dios para Todo. Dice: cada cual cree que lo que hace está bien. Perdón, cada cual cree que lo que hace está muy bien, pero el Señor es el que juzga las verdaderas intenciones. Muy bien. Acá en casa tengo una balanza nuevita que me he quedado como resultado de el alquiler del negocio que tenía. Y esa balanza pesa hasta 30 kilos, pero no puede pesar el peso de una moneda. No es tan precisa. Pero en el mundo de las balanzas, y especialmente de las balanzas de laboratorios, existen las microbalanzas y también las ultra microbalanzas. Es decir, esas balanzas superan los límites del pesaje. Las microbalanzas y las ultra microbalanzas ofrecen una precisión, podríamos decir, inigualable, con la menor de las muestras. Así que si usted quiere pesar una pila pequeña de un reloj, esa balanza la pueden pesar. Ahora, estoy pensando en este momento, tratando de hacer de cómo serán las balanzas del Señor, o mejor dicho, las pesas del Señor, cómo son, o cómo serían. Y si me ocurre pensar que las pesas del Señor son fieles y son muy exactas. Según los rabinos, el ciclo del santuario era una doble es decir, el ciclo era una moneda que se usaba más o menos en el año 2510 a.C., en la era Arcadia, creo, pero era una moneda, era moneda de plata, era moneda de oro, y cada una tenía su peso. Pero según los rabinos,
El ciclo del santuario era doble que el que se usaba en las pesas comunes, por lo menos así lo dicen los mismos judíos, rabinos. Los que profesaban santidad han de hacer más que los otros. Claro, esto me hace pensar a mí un poquito que aquellos que están al servicio de Dios deberían vivir una vida de santidad superior a otros. Y trato de bajar esto a nuestra idiosincrasia, a nuestro ambiente eclesiástico en la iglesia. Muchos de los creyentes esperan del pastor algo muy diferente de lo que esperarían con otras personas. Esperan que el pastor no mienta, esperan que el pastor no sea honesto, espera que el pastor viva en rectitud, en pureza, en santidad. Los creyentes esperan eso de los líderes, del pastor, de los ancianos, de los presbíteros, de los obispos. Entonces, no podemos exigir a los demás que vivan este nivel de vida cuando nosotros no estamos, podríamos decir, haciendo lo que Dios nos demanda. Así que el ciclo del santuario era el peso al cual debían ajustarse todas las demás pesas. Y aquí entra la ley del Señor, que la ley del Señor es el modelo moral. Y no queramos pensar de que la balanza del Señor tiene errores, como pueden tener errores muchas balanzas de los almaceneros. No, la balanza del Señor está en orden y siempre son verdaderas y son muy exactas. Así que Dios pesa los corazones. Podríamos decir que Dios ya lo ha hecho. Porque todos los propósitos, todos los pensamientos, todas las palabras, todas las acciones de los hombres están puestas sobre la balanza desde el primer día o del primer momento de nuestra propia existencia. Y todos nosotros sabemos que Dios no puede ser engañado en ningún momento. Me gustan mucho los escritos de Albert Tozer, Albert W. Tozer. Él escribió muchos libros. Escribió el libro de Pablo, escribió el libro de la adoración. Y también tienes otros escritos que dicen acerca de Dios esto. Dios conoce instantáneamente y sin esfuerzo alguno cada cosa y todas las cosas. Cada mente y todas las mentes. Dios conoce cada espíritu y todos los espíritus. Cada existencia y todas las existencias. Cada pluralidad. Todas las relaciones. Cada ley. Todas las leyes. Todas las causas. Todos los pensamientos. Todos los secretos. Todos los misterios conoce Dios. Todos los enigmas. Todas las cosas invisibles en el cielo, en la tierra. Todo movimiento, todo espacio, todo tiempo, toda vida, toda muerte. El bien, el mal, el cielo, el infierno. Todas esas cosas Dios la conoce. Porque Dios conoce todas las cosas perfectamente, Él no conoce alguna mayor que otras.
sino que la conoce a toda por igual. Podríamos decir que Él nunca descubre nada, nunca se sorprende de nada, nunca se asombra de algo, nunca se siente intrigado, tocante a alguna cosa, ni tampoco busca información o hace preguntas, excepto cuando está tratando de atraer a los hombres para el propio bienestar de ellos. Me encanta Albert Tozer en sus escritos, porque esto nos muestra a través de las palabras de este autor que Dios conoce todas las cosas y Él no puede ser engañado en ningún momento. Entonces Dios pesa los corazones, todos los propósitos, pensamientos, palabras, acciones de los hombres están puestas sobre la balanza de Dios desde el primer momento de nuestra existencia. La segunda cosa que es bueno mencionar y tiene que ver con las tribulaciones o las pruebas, que las tribulaciones a veces forman parte importantes de las pruebas. La impaciencia que a veces me genera una prueba o un sufrimiento. Y por qué no decir la rebelión que a veces me produce una prueba o un sufrimiento. O el desánimo. Muchas de estas cosas han seguido muchas veces a aflicciones y pensamientos muy severos. Por otra parte, la prosperidad, el honor, el éxito, son pruebas en las cuales muchos han sido hallados faltos. La alabanza a veces genera orgullo. Es decir, no estoy hablando de la alabanza a Dios, estoy haciendo énfasis en la alabanza de uno mismo. Esa alabanza, la prosperidad, el éxito, a veces han sido hallados por Dios en falta. ¿Por qué? Porque la alabanza a veces genera orgullo y también la riqueza genera mundanalidad. Y a veces las deficiencias humanas se manifiestan más en esta situación. Ahí nomás en el libro de Proverbios, versículo 27, capítulo 27, versículo 21, dice: la plata se pone a prueba en el crisol, el oro se pone a prueba en el horno, y el hombre se pone a prueba con las alabanzas. También podríamos decir que las grandes crisis en nuestra vida, en nuestra familia, o bien podríamos decir también en el pensamiento religioso o en los negocios públicos, son también pruebas. Mi esposa me decía el día lunes, el día miércoles, a la noche, cuando nos dieron el resultado, a las 12 de la noche nos dieron el resultado del PCR, pues ya estaba el resultado. El día jueves, el día viernes, me decía mi esposa: ¿por qué no entiendo, con tanto que nos cuidamos o que me cuido en el trabajo, no entiendo por qué aquellas personas que han estado en contacto con mi compañero y todo lo demás tienen negativo? Y yo, que no he tenido casi nada de contacto con él, más que un contacto ínfimo de recibir papel o de dinero, tengo positivo. Y yo le dije que habría que mantenernos en oración y esperar en el Señor.
tratar de evitar de sentir malestar por estas cosas, sino someternos a la voluntad de Dios. A lo mejor Dios también está tratando con nosotros la misma forma que trata con ustedes. Y una de las formas es hacernos depender de Él. Pero las grandes crisis de la vida, en nuestra familia, a veces en la iglesia o en los negocios públicos, son también pruebas. Y a veces es muy difícil conocer el corazón humano cuando todo va por buen camino. Es muy difícil conocer el comportamiento del corazón humano cuando todo marcha bien, pero cuando comienza a marchar, a veces con dificultades, algunas pruebas, algunos sufrimientos, ahí mostramos lo que nosotros somos. También puedo decir que la verdad, no tan solo la prosperidad, no tan solo las tribulaciones o las grandes crisis que a veces uno tiene en la familia o en los negocios, sino también la verdad es también una prueba en el corazón. Si ustedes recuerdan, algunos abandonaron a Jesús cuando Él predicó ciertas doctrinas. Y a veces los corazones son pesados según su modo de tratar la verdad. Cuando rehúsan la palabra de Dios, esta palabra de Dios la condena o le condena. Cuando rehusamos obedecer la palabra de Dios mismo nos condena. Ahora, ¿qué corazones son pesados? ¿Se han puesto a pensar? Si Dios pesa los corazones, uno le puede preguntar al Señor, está bien, Señor, pero ¿qué corazones vas a pesar? ¿O qué corazones son pesados? Y bueno, podríamos decir que eso varía, y varía de gran manera, pero podríamos dividirlo en tres categorías. Y si lo dividimos en tres categorías, espero que ustedes puedan juzgar por sí mismos en cuál situación se encuentran. Dios pesa los corazones que son hallados faltos, como por ejemplo el corazón natural. ¿Se acuerda el escrito que está ahí en 1 Corintios 2:14? El hombre natural no percibe las cosas del espíritu porque las cosas del espíritu no se pueden, porque las cosas del espíritu se disciernen espiritualmente. Vamos a buscar este pasaje, 1 Corintios 2:14. Vamos al Nuevo Testamento y ahí en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. ¿Qué corazones pesa el Señor? Bueno, el corazón natural. ¿Y qué significa el hombre natural? Bueno, podríamos decir que el hombre natural es aquella persona que no son cristianas, que no pueden entender a Dios y no pueden captar el concepto de que el Espíritu de Dios vive en los creyentes. Así que no espere que la mayoría de la gente apruebe o entienda su decisión de seguir a Cristo. Todo parece tonto para ellos. Así como una persona con oído musical no puede apreciar la música agradable, el que rechaza a Dios no puede entender lo hermoso de su mensaje. Ese es el hombre natural. Los no cristianos, los que no pueden entender a Dios, ni pueden entender el concepto de que el Espíritu de Dios
vive en nuestra vida. Ese es un corazón que Dios lo pesa. Jeremías 17:9 dice, engañoso el corazón, ¿quién lo conocerá? Dios pesa estos corazones, corazones naturales. Pero también pesa en la balanza al corazón de doble, o podríamos decir de doble ánimo, o el corazón hipócrita. Esto es una palabra muy fuerte para mí y como siempre digo, no estoy tratando de florearla, no, es así, pero el corazón doble o el corazón hipócrita, Dios lo va a pesar. Busquen su Biblia en Oseas capítulo 10, versículo 2. Vamos al Antiguo Testamento ahora. Oseas capítulo 10, versículo 2. Está hablando de Israel. El versículo 1 dice, Israel es una viña frondosa. Oseas capítulo 10, versículo 2. Pero el versículo 1 dice, Israel es una viña frondosa y muy fructífera, pero la abundancia de su fruto fue semejante a la abundancia de sus altares. Mientras más le produjo la tierra, más aumentó sus ídolos. Ahora viene el versículo 2. Tiene el corazón dividido. Es decir, el corazón doble o el corazón hipócrita es el que tiene el corazón dividido para Dios y para los ídolos. Pero acá dice, tiene el corazón dividido, pero tendrá que cargar con su culpa. El Señor derribará sus altares y destruirá sus ídolos. Yo he entrado a algunas casas de creyentes que todavía siguen teniendo imágenes de Jesús. Por cierto, es muy poco, no veo muy a menudo, pero considero que a veces el creyente que recién comienza a caminar con el Señor no tiene esa reacción de tirar todas sus imágenes, todos sus ídolos, todos aquellos altares que a veces adoraba en su propia casa. A veces el creyente pasa por un tiempo y después desecha todas esas cosas. Gracias a Dios porque eso es obra del Espíritu Santo. Cuando nos convence de que estas cosas estaban mal. Pero he visto creyentes que ya tendría que haber caminado, ya vienen caminando con el Señor y todavía siguen teniendo una mezcla de cosas de lo pasado y lo nuevo, de lo viejo y de lo nuevo. Rezos, por ejemplo, rosarios, adoración, a veces a rezar a las almas. Para mí eso es un corazón dividido, donde uno no sabe dónde está parado, o está confundido, o no sé qué es lo que le pasa, pero es un corazón dividido. Entonces este es un corazón que Dios lo va a pesar, un corazón doble, un corazón hipócrita. No podemos adorar a Dios y seguir teniendo en nuestra vida alguna adoración a otros ídolos, otros rezos, etcétera, etcétera. Dios también pesa el corazón pusilámen. En el servicio militar habían, en el tiempo de instrucción, cuando nos sacaban a la ruta a hacer salto llana y carrera mar, algunos de los oficiales decían, ustedes son pusilámenes. Y me quedó grabada esa palabra. ¿Qué significa? Bueno,
Un corazón pusilánime es aquel que muestra muy poco ánimo, que falta de valor para emprender acciones o para enfrentarse a peligros o dificultades, o también le cuesta soportar o no quiere soportar desgracias. Podríamos decir que el corazón pusilánime no es capaz de ninguna decisión, de energía o seriedad. Oseas capítulo 7, versículo 6, ahí estaban recién en Oseas, ¿no es cierto? Oseas capítulo 7, versículo 6 dice, su corazón es como un horno abierto, durante la noche languidece el fuego, pero a la mañana se aviva. ¿Cómo es tu corazón? Y por supuesto, Dios pesa al corazón perverso, al corazón rebelde, al corazón malo, al corazón pecador. Dios pone en la balanza ese corazón. También Dios pone en la balanza aquellos corazones que son hallados faltos en sus siguientes pesadas. Estoy pensando en este momento en el encuentro de Elías con el rey Acab. Acab tenía un corazón humillado cuando Elías le había profetizado la ruina del cual iba a pasar. Y Acab tuvo un corazón humillado, pero no humilde. Cambió ese momento, pero no se volvió de la iniquidad. Dios pesa también estos corazones. Corazones que son hallados faltos y corazones que son hallados faltos en subsiguientes pesadas. Finalmente, Dios va a pesar también el corazón que tiene buen peso. ¿Y quiénes son estos? ¿O cuáles son? Bueno, ese corazón tembloroso, sensible, amante de las cosas de Él, afectuoso. ¿Ustedes creen que Dios puede desechar un corazón quebrantado, arrepentido, humilde? ¿Ustedes creen que Dios puede rechazar un corazón puro, amante de lo que es bueno y limpio? ¿Se acuerdan del Salmo 24? Jehová, ¿a quién entrará a tu monte santo? El que tenga manos limpias y un corazón puro, y sin vanidades, que sepa amar. El corazón puro, el corazón amante de lo que es bueno y limpio, ese corazón que a veces lamenta el pecado de sí mismo, pero no tan solo el pecado de sí mismo, sino el pecado de otros, y anhela santidad. Como Nehemías, cuando oró a Dios y dijo, yo y mi pueblo hemos pecado. Nehemías no dijo, mirá Señor, la situación que estamos nosotros es ni nada más ni nada menos por estos malvados del pueblo que tú tienes. Y no, Nehemías dijo, yo y mi pueblo hemos pecado contra ti. Así que un corazón puro y amante y un corazón bueno y limpio es aquel que no tan solo lamenta el pecado que hay a veces en uno mismo o en otros, sino también que anhela la santidad. Dios le agrada también el corazón firme, ese corazón fijo que permanece inmutable. Y aquí vuelvo a hacerte la pregunta que te hice al principio.
¿Está vuestro corazón dispuesto para ser pesado? Padre, damos gracias por tu palabra en esta mañana. Sabemos que todas las palabras, todos los pensamientos, todas las intenciones, todas las acciones, todas aquellas cosas que hay en nuestra vida van a ser pesadas delante de ti, o tú ya las has pesado. Y también te desagrada un corazón a media tinta, un corazón dividido. Muy a veces te desagrada un corazón que está tan afectado por las cosas del mundo. Señor, perdónanos. Queremos tener ese corazón limpio, puro, fiel, recto, justo, santo, delante de ti. Que nuestro corazón no sea hallado pusilánime, sin falto de energía o falto de energía, sino que sea recto delante de ti, Señor. Bendice a tu iglesia en este tiempo, aún donde se requiere que sigamos predicando tu palabra, que sigamos, donde se requiere que sigamos mostrando un ejemplo coherente de una relación contigo, donde se requiere valor, fortaleza espiritual, constancia, permanencia, aún también en este mundo que está muy necesitado de Dios. Ayúdanos a mantenernos fieles a ti, con un corazón íntegro y no dividido. En el nombre de Jesús. Amén.